nada quisiera felicitar por la organización, siempre muy profesional y de alto impacto a FENACREP, en la persona de su gerente general, Manuel Rabines, igualmente al equipo técnico de FENACREP, que estuvo detrás de todo este proceso, en la persona de Elenca Paz, gerente de asistencia técnica. La verdad que es un privilegio poder compartir este encuentro virtual con todos. Y bueno, sin más, quisiera básicamente y muy brevemente mi intervención en lo referente al desarrollo del concepto de gestión integral de riesgos en Perú. Básicamente voy a comentar, como les mencioné anteriormente, sobre este proceso de creación del concepto de gestión integral de riesgos. Antes mencionar que este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de la DGRB, específicamente el proyecto COPSUR para la región, donde teníamos el objetivo de que las cooperativas de ahorro y crédito cuenten con una gestión adecuada de riesgos que contribuya a asegurar la sostenibilidad de las instituciones, por supuesto apuntando sobre todo a la sostenibilidad de las instituciones participantes del proyecto. Quisiera simplemente poner énfasis en que este concepto fue desarrollado principalmente aprovechando las experiencias de los distintos países, es decir, hubo un fuerte intercambio entre las distintas contrapartes de la DGRB en Latinoamérica. En ese sentido hemos aprendido mucho sobre mejores prácticas, mejores experiencias y también sobre los principales desafíos que tiene la gestión integral de riesgos. Y esto a través de este trabajo integrado con los diversos países se adecuó este concepto a cooperativas en Perú. El proyecto, por supuesto, enfocado principalmente a las cooperativas del Perú y a través de nuestra aliada estratégica en el Perú, FENACRED, fue desarrollado para cooperativas de ahorro y crédito del Perú, adecuado a sus requerimientos, necesidades y características. Pero también en este proceso participó muy fuertemente el equipo técnico de la DGRB en Paraguay, especialista en el tema de riesgos y control interno, colaboró en el desarrollo de este concepto. Y por supuesto, en el caso de México, vamos a escuchar posteriormente a nuestro consultor internacional César Isurieta, que estuvo participando, liderando este proceso, pero también detrás de todo este trabajo está el equipo técnico de la DGRB México, quien a través de insumos, de desarrollos, de todo el trabajo y la experiencia previa en México, también aportó insumos a este concepto. Muy rápidamente, como mencionaba, en el marco de este proyecto teníamos como alcance contribuir a la sostenibilidad de las cooperativas, de las COPAC, que son lo que nos mueve a partir de estos proyectos, y sobre todo en el diseño y la incorporación de un concepto de gestión integral de riesgos, y como mencionaba anteriormente, adecuado al tamaño, la complejidad y las características propias de las cooperativas en Perú. Por eso el trabajo cercano con el equipo técnico de FENACRED. Los resultados que esperábamos y resultados logrados, por cierto, dentro de este proyecto, fue desarrollar un concepto de gestión integral de riesgos que ya está desarrollado, elaborar guías, manuales y la metodología en general, que actualmente, y lo vamos a ver un poco más adelante, todo el desarrollo realizado, y por supuesto su implementación en cooperativas de Perú. ¿Y qué tenemos actualmente? En general lo podría mencionar, después lo vamos a ver un poco más en detalle. Un manual genérico de gestión integral de riesgos, 3 manuales de riesgo específico, liquidez, crédito y operacional, todos adecuados a la normativa local en Perú, y un manual metodológico referente a la utilización de las herramientas, tanto plantillas como herramientas desarrolladas en la DGRB que son utilizadas en este proceso de asistencia técnica.
y por supuesto el material de capacitación correspondiente. Por supuesto, el objetivo principal es fue brindar a las cooperativas esta asistencia técnica, inicialmente en un plan piloto de 6 cooperativas, donde ya está implementada efectivamente en varias de estas cooperativas, y nuestra intención es, a través del equipo técnico del FENACRED, continuar con este proceso. Por supuesto, todo apunta a generar valor en las COPAC del Perú, sobre todo apuntando a que puedan lograr sus objetivos institucionales utilizando este concepto. Muy rápidamente quisiera mencionar el proceso de creación de este concepto. Inicia a través de un relevamiento, un análisis y retroalimentación respecto al modelo que ya tenía desarrollado FENACRED, donde ya había trabajado fuertemente con sus cooperativas asociadas, sobre todo en algunos tipos de riesgo, como riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El equipo de trabajo tomó ese concepto y con base a lo ya desarrollado fue trabajando sobre todo en la actualización. También tuvimos muy en cuenta la normativa local del Perú y sobre todo también los desafíos que tiene a futuro en cuanto a la normativa, y trabajamos muy fuertemente en la adecuación de ese concepto, también con la utilización de las herramientas desarrolladas por la DGRE. Posteriormente fuimos a un proceso de implementación donde recibimos retroalimentación respecto a este concepto con estas cooperativas piloto y bueno, finalmente estamos en el proceso de monitoreo, adecuación final y como mencioné anteriormente, con el objetivo de llegar a más cooperativas. También muy rápidamente podríamos repasar el proceso de implementación de las herramientas desarrolladas por la DGRB. En este sentido, estas herramientas vienen a colaborar en la implementación de este concepto en las cooperativas participantes. Inicialmente se realizó una prospección de las cooperativas potenciales, todo esto lo realizó el equipo técnico de FENACRED, la presentación de las herramientas, la implementación y el posterior monitoreo. Cabe resaltar que principalmente las cooperativas desarrolladas por la DGRB que son utilizadas para la implementación de este concepto son el alerta temprana, AT, en este caso el SICURIC también, que es un sistema, como muchos conocen, un sistema para cálculo del valor en riesgo, pérdida esperada, no esperada, pero también, por supuesto, para la gestión de la cartera, el riesgo de la cartera. Y también es utilizado muy ampliamente la herramienta SEC, que es el sistema de evaluación cualitativa, que fue adaptada con un cuestionario, esta herramienta fue adaptada con un cuestionario para levantar un diagnóstico en lo referente a la gestión de riesgos en cada una de las cooperativas. También todas estas herramientas son manejadas por el equipo técnico de FENACRED, cada uno en su especialidad. Quiero recordar que todo este proceso de desarrollo del concepto de gestión integral de riesgos para nosotros, el puntapié inicial fue durante el seminario de gestión de riesgos para COPAC, organizada por la FENACRED en junio del 2018, donde también tuvimos en aquel momento un encuentro presencial, donde participó también el superintendente de bancos, Oscar Basso. También, igual que ayer, nos había dado un mensaje sobre la necesidad de trabajar muy fuertemente el tema de gestión de riesgos, también como lo mencionó, como un pilar fundamental en la sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito en Perú. Y también durante ese evento se trabajaron en gran cantidad de talleres, donde principalmente los gerentes generales, gerentes de riesgos, jefes de crédito, participaron del desarrollo de un plan de trabajo de manera a establecer una hoja de ruta para que la FENACRED pueda desarrollar manuales, metodologías y herramientas para enfrentar este gran desafío de la gestión integral de riesgos en sus cooperativas. También dentro de este proceso de desarrollo del concepto,
mencionar que tuvimos varias visitas de técnicos especialistas internacionales para la implementación y adecuación de las herramientas desarrolladas por la DGRB a las características normativas y requerimientos específicos de las cooperativas en Perú. Aquí podemos ver una visita del equipo técnico de México que trabajó directamente con el equipo técnico de FENACRED para el desarrollo de algunas herramientas, entre ellas el alerta temprana y el SICURI. También en el marco de la pandemia, posteriormente continuamos fuertemente con este trabajo a través de reuniones virtuales, internacionales, por supuesto, como había mencionado, con técnicos de distintos países, trabajando muy de cerca con el equipo técnico de FENACRED, y en un gran número de reuniones, recibiendo retroalimentación, sugerencias, también experiencias vividas en las cooperativas. Se fue desarrollando este importante concepto y realmente aprendimos mucho todos en este proceso, y finalmente tenemos este concepto adecuado al Perú y a los requerimientos de las cooperativas en Perú. Fruto de este intenso trabajo, hoy podemos con orgullo mencionar de que ya se cuentan con estos manuales que fueron establecidos como objetivo dentro de este proyecto. Contamos con un manual de gestión integral de riesgos, contamos con un manual de gestión de riesgo de crédito específico, también contamos con un manual de gestión de riesgo de liquidez, que también estas cooperativas la utilizaron ampliamente en el marco de la crisis sanitaria para el manejo y administración de su liquidez. Y también desarrollamos un manual de gestión de riesgo operativo, para lo cual nuestro consultor internacional, César Izurrieta, realizó un aporte significativo, ya que era el riesgo que necesitábamos trabajar más ampliamente. Después César nos va a poder contar con qué elementos contamos para la gestión del riesgo operativo. Y entonces contamos actualmente con todos estos manuales. Cada uno de estos manuales es también solventado a través del uso de las herramientas desarrolladas por la DGRB, adecuadas a los requerimientos del equipo técnico de FENACRED y de las cooperativas de base, y también una serie de plantillas que César nos va a compartir para el levantamiento de la información financiera y la evaluación de la gestión. Así que con mucho orgullo podemos decir que contamos actualmente con este concepto, con estos manuales, con estas herramientas, y están a disposición de las cooperativas en Perú. Posteriormente fuimos ya en el marco de la pandemia, a pesar de que fue una asesoría virtual, fue muy eficiente y trabajamos muy de cerca, inicialmente con la cooperativa La Rehabilitadora, que desde un comienzo estuvo también participando, colaborando en el desarrollo de este concepto a través de su equipo técnico de riesgos, equipo técnico de primer nivel muy comprometido con la organización. Aquí podemos ver la imagen de la primera reunión con el Consejo de Administración y gerentes de la cooperativa La Rehabilitadora, con quienes hemos implementado este concepto. También, posteriormente, los técnicos estuvieron trabajando muy fuertemente cuando todavía se podía en terreno, actualmente en el marco de la crisis sanitaria, en forma virtual, pero siempre podemos sentir que el equipo técnico de FENACRED en primera instancia está muy consolidado, son técnicos de primer nivel con mucha experiencia, que también han participado en estas capacitaciones e intercambios internacionales, que han aprendido esas experiencias internacionales, como la que ayer habíamos escuchado de El Salvador, pero también de un gran número de otros países. Participan muy activamente de los encuentros de formación de consultores de la DGRB, así que podemos decir que contamos con un equipo técnico de primer nivel que pueda atender a estas cooperativas y están a disposición de las cooperativas en Perú. Y ya finalmente, para cederle la palabra a César Izurrieta, nuestro consultor, quería mencionar que tenemos como objetivo
ya para el futuro llegar a un número mayor de cooperativas en Perú. Tenemos el gran desafío de que existen muchas cooperativas con necesidades de asistencia técnica, con la visión de que este tema de gestión integral de riesgos será un pilar fundamental en el desarrollo y en la sostenibilidad de sus instituciones. Y queremos trabajar muy de cerca, por supuesto, nuevamente, a través del equipo técnico de FENACRED, quienes van a ser quienes nos van a estar atendiendo, pero por supuesto van a seguir contando con el apoyo institucional de la DGRB para ir consolidando este concepto y por supuesto para aprovechar la tecnología en las implementaciones futuras de este concepto. Así que nuevamente agradecer a la FENACRED, la persona de Lenka Paz, su gerente de asistencia técnica como líder del equipo, pero a todo el equipo que trabajó con mucho empeño, mucho profesionalismo en el desarrollo de este concepto. Estamos muy orgullosos y muy felices de esta fase del proyecto que hemos concluido y esperamos a futuro poder estar con ustedes, con muchas más cooperativas en terreno, trabajando en la implementación de esta gestión integral de riesgos. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Federación, encabezados por Manuel Rabines, Elenca, con la que hemos estado hemos invertido felizmente muchas horas y con todo el equipo, muchas horas para poder tener los resultados que hemos tenido hasta ahora, siempre pensando que hay que ir mejorando, hay que ir ajustando, porque esto es vivo, ¿no? Son documentos vivos, son herramientas que se tendrán que ir ajustando, pero y también muy entusiasmados por la aplicación que ha tenido en las cooperativas piloto y pues en lo que viene más adelante, ¿no? Lo que se puso como meta de esta implementación es que haya la parte teórica, pero la aplicación práctica. Y eso era lo importantísimo, ¿no es cierto? Entonces, que se lleve a la práctica los conceptos de una manera clara, de una manera funcional a la realidad de las cooperativas. Y yo siempre digo que tenemos dos reglas. Nada más si nosotros nos aprendemos de estas dos reglas, creo que podemos hacer excelente trabajo de administración de riesgos. Y la primera regla es nunca pierdan el dinero de los ahorristas. Y creo que esa es una regla fundamental. Regla número 1. Y la regla número 2, que tampoco debemos olvidarnos jamás, es nunca olvidar la regla número 1. Entonces, creo que esto es un tema que lo tenemos claro, pero nunca debemos olvidarnos. Hace que invirtamos tiempo, recursos y gestionemos un montón de cosas para poder cumplirlo. ¿Ah? ¿A quién prestamos? Eso es riesgo de crédito. ¿Dónde invertimos? Y toda la parte del manejo del dinero, la liquidez. El riesgo de mercado, temas de precios. Y el riesgo operativo, cómo hago las cosas y cómo aseguro que las cosas funcionen. Entonces, y al final lo que estamos estudiando es Dios, ¿no? Y por eso mismo los regulan. Cuando no hay captación de depósitos del público, existe la necesidad de la regulación tal como la conocemos. En México, por ejemplo, hay entidades que solo están autorizadas para dar créditos. Se fondean con créditos de bancos o de terceros, pero no captan depósitos. Por obvias razones, entonces, no están reguladas por el organismo regulador financiero. Sí deben cumplir otras reglas, ¿no? Otras reglas, pero la regulación de un intermediario no la tiene. Entonces, no, esto es el marco general, nunca olvidar, y de todos estos trabajos que hemos venido haciendo con las cooperativas en términos de riesgos, saco algunos conceptos fundamentales de base. Y creo que cuando estamos trabajando con ellos, con la implementación de los modelos, siempre salen estos conceptos a la superficie.
y cada vez lo estamos mencionando. El primer concepto es la probabilidad. Está inmerso en toda la gestión de riesgos. ¿Qué probabilidad hay de siempre? ¿Qué probabilidad hay de que me pague un crédito? ¿Qué probabilidad hay de que suceda un cambio en las condiciones de mercado? ¿Qué probabilidad hay de que ocurra un fallo en nuestros sistemas? ¿Qué probabilidad hay de que se vaya la luz? ¿Qué probabilidad hay de que la gente se enferme? ¿Qué probabilidad hay de que haya una nueva confinamiento que me afecte a mis operaciones? Sí, probabilidad está dentro del concepto, claro, y es la incertidumbre. El segundo es el impacto, que también lo conocemos como la severidad. Una cosa es la probabilidad y otra cosa es de qué tamaño viene el daño. Un poco así, cuál es el impacto o la severidad. De cuánto va a ser la pérdida. Qué probable es de que suceda esto y de cuánto cuánto va a significar. En términos monetarios, básicamente monetario. También puede haber en términos de pérdidas de tiempo, gestiones, pero si ustedes al final se puede monetizar. El otro es la exposición. ¿Qué tan expuesta está mi cooperativa a la posibilidad de esa pérdida? O a la concreción, a la materialización de ese riesgo que se materializa normalmente en pérdida económica. ¿Qué tan expuesto estoy? Bueno, estoy muy expuesto, estoy poco expuesto. Entonces ahí comenzamos a generar estrategias para aminorar esa exposición. El cuarto concepto, la cobertura. Si yo estoy expuesto, siempre estoy expuesto, pero tengo coberturas. ¿Cómo me cubro? Pues tengo para crédito, tengo las provisiones o las estimaciones para la cartera en mora. También me cubro porque tengo metodologías de análisis de cartera para detectar movimientos indeseados de la cartera. Y también me cubro con, si tengo una deuda en dólares, me cubro con, ¿cómo se llama? Futuros de compra de divisas, por ejemplo. Me cubro con seguros. Tengo una flota vehicular, vehículos, ¿cómo nos cubrimos? Con una póliza de seguros. Y así. Entonces, estos cuatro conceptos, probabilidad de impacto, exposición y cobertura, están presentes en toda la administración de riesgos que, de acuerdo a la normativa peruana, son estos cuatro que nos señalan en la literatura y en los textos o en internet. Ustedes encontrarán otros más riesgos, pero realmente son estos cuatro los centrales, ¿no? El crédito, liquidez, el operativo y el riesgo de mercado. Estos son los cuatro, digamos, orales, ¿no? Por ejemplo, hay riesgo legal, riesgo sistémico, pero se centran en estos cuatro, son los más relevantes. Un poco como un modelo general, la actitud de la entidad respecto a la administración del riesgo, de acuerdo al impacto probabilidad, puede ser así. Es decir, normalmente, si el impacto es alto y probabilidad alta de ocurrencia, requerimos una gestión intensa de los riesgos, por obvias razones. Amarillo, monitoreo cercano, gestión, etcétera, ¿sí? Gestión intensa, lo rojo, y lo verde puede aceptarse, pero monitorearse o aceptarse o regularse, o una gestión normal de mantenimiento. Entonces, un poco esta probabilidad y impacto nos van a dar el nivel de atención, de gestión que debamos tener sobre esos riesgos. Hay un concepto que hemos venido comentando en estos últimos tiempos, cuando me ha tocado ver el riesgo estratégico. Y en el riesgo estratégico, ahí se topa una cosa que también quiero comentarles. A veces pasamos por alto aquellas cosas que tienen baja probabilidad de ocurrencia, pero alto impacto.
Y ustedes ven este en amarillo, monitoreo cercano. ¿Sí? Y a veces pasamos por alto. ¿Por qué dice eso no va a suceder? Está. La probabilidad es de apenas del 0,5% o 0,1%, que es muy, muy baja, si quieren porcentajes o si quieren en términos verbales, muy, muy baja. Casi no va a suceder. Pero si llega a suceder, el impacto es alto. Y, por ejemplo, ¿cuáles son esas? Esas son las más, digamos, para riesgo estratégico, las más peligrosas. Por ejemplo, que se llegue a dañar los servidores de la cooperativa. ¿Okay? Se llegue a dañar los dos servidores que tenemos. Probabilidad bajísima, o sea, casi no existe esa posibilidad, pero si llega a ocurrir, el impacto es enorme. Entonces, amerita un monitoreo cercano, amerita tener respaldos, amerita gestionarle de una manera diferente, ¿no? Y así, ustedes van, por ejemplo, otro ejemplo muy extremo. Tengo el edificio, tengo mi centro de datos y tengo todas mis oficinas ahí. Y viene un terremoto y se acaba todo. Dejemos de lado la vida humana, ¿eh? Que es lo peor, pero ¿qué pasa ahí? Probabilidad bajísima, impacto alto. ¿Qué debo hacer? Pues debo tener gestión de seguros, debo tener un site que no esté en el mismo sitio, que esté en otro sitio, preferiblemente en otra ciudad. Entonces, como ustedes ven, estas cosas hay que irlas prevenir. Hay que verlas con anticipación, previniendo. ¿Para qué nos sirve esta gestión de riesgos? Yo digo que son 4 cosas importantes. Reducir las pérdidas económicas posibles, reducir la pérdida de valor de los activos. Usted gestiona el riesgo de cartera desde su origen. Está gestionando todo su riesgo de cartera hasta su recuperación. Y cuando la cartera entra en mora, pierde valor. Claro, vale menos. Y entonces pierde valor los activos, reduce la volatilidad de los resultados. Lo peor que le puede suceder a una entidad financiera es la volatilidad de sus resultados. No puede ser que hoy gane, después pierda, otra vez gane, otra vez pierda y otra vez gane. Eso no es saludable. Lo mejor es tener estabilidad en los resultados. Y también nos sirve para reducir el impacto sobre la posición financiera provocado por eventos adversos. Eventos adversos que a veces no controlamos, no los podemos controlar, pero sí podemos gestionar para que si se materializan, reducimos el impacto sobre nuestra posición financiera. Y una de las cosas más importantes para reducir y soportar los impactos es tener el suficiente capital, las suficientes reservas. Soy de los que siempre he estado abogando porque buena parte de los excedentes se vayan a reserva legal, a las reservas, porque eso es un colchón enorme e importantísimo que nos permite tener para soportar aquellas sacudidas de mercado, aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance, que siempre hay. Entonces, a diferencia, y aquí les voy a comentar, muy importante, a diferencia de un banco, o de una entidad financiera comercial, ¿cierto? En el momento que un banco necesita capital, el proceso es diferente a nosotros y es mucho más eficiente y rápido. ¿Por qué? Va a necesitar capital, pues emite nuevas acciones. Y esas las suscribe quizá los accionistas actuales o el accionista preponderante o las venden en el mercado y hay gente que invierte y entonces levanta capital en relativamente corto plazo para llegar otra vez a los niveles requeridos. En una cooperativa no sucede eso, no podemos hacer eso, que he visto, oye, necesitamos para cumplir el capital, vamos a elevar lo que los socios deben tener de parte social. Claro, solo imaginemos 30,000 socios y todos tienen que poner tantos soles más. Ok, ¿qué tiempo nos toma eso? No, demasiado tiempo. Y tampoco puede ningún socio venir y poner todo el dinero, eso no se puede. Entonces, por eso decimos que en las cooperativas debemos
ir fomentando nuestras reservas con nuestros buenos resultados, fomentar primero las reservas. Ya ven cómo va cambiando las cuestiones de mercado y tener ese colchón, ¿no? Hay cosas que no soportamos solamente o no es suficiente las provisiones. Las provisiones es una parte, pero ¿y el resto de los riesgos? ¿Qué soporta? El capital adecuado, las reservas adecuadas. Entonces yo les invito a los tener este concepto para tenerlo claro, ¿sí? Hemos tenido experiencias excelentes con cooperativas que han fomentado solamente sus reservas, ya son el 8 o 10% de sus activos. Entonces, cuando viene la pandemia, viene todo el problema, pues tiene un colchón para poder soportar, para mantener las tasas de interés a los socios, no han tenido que subir y pues han tenido un enorme, un gran margen de maniobra. Esta implementación de los riesgos o de la gestión de riesgos implica muchos retos a las finanzas y el control interno de las cooperativas, tanto a nivel corporativo como operativo, ya en el responsable de cada operación. Y hay una cosa clara que, por eso me gusta esta lámina, que está vinculado, dice, muy vinculado el riesgo con el control interno, ¿no? El sistema de control interno, ¿sí? Y el reto de revisar, evaluar y asesorar en el fortalecimiento del sistema de control interno recae en la auditoría interna. La auditoría interna es la encargada de eso, ¿no? No es la encargada de riesgos, pero sí debe ser el elemento, la auditoría interna, que nos revise, evalúe y asesore para fortalecer el sistema de control. Fortalecido el sistema de control interno, tengo mejores posibilidades de el manejo. Entonces, todo esto junto es un proyecto institucional, donde parten las unidades de negocio, que son las que toman riesgos, y las controladoras del riesgo, que son las unidades de la unidad de riesgos. Dentro de los que no toman riesgos, ahí estamos muy claros, puede ser obviamente el administrador de riesgos, toda la parte de auditoría, ¿sí? Toda la parte de toda la parte contable, el contador básicamente no toma riesgos, y todos los demás son unidades tomadoras de riesgos, todas las sucursales, los que aprueban créditos, los que gestionan, los que venden, los que captan, todos son tomadoras de riesgo. Entonces, por eso se dice que el administrador de riesgos y el auditor, que es, digamos, son funciones diferentes, pero primos hermanos, no deben tomar decisiones de negocio, porque habría un conflicto de interés. Es decir, el administrador de riesgos no puede aprobar créditos, no debería aprobar créditos, ¿eh? Puede dar opinión de acuerdo a las políticas de la cooperativa, pero normalmente no deben ser parte del proceso de otorgamiento de crédito. Y una parte del proceso de otorgamiento es el análisis de crédito. Eso para eso está otra área, ¿no? Es más global el tema del administrador de riesgos, es más macro, ver la cartera en riesgo, no un crédito en riesgo, es la cartera en riesgo, ver cómo se comporta toda mi cartera, y hay una serie de cosas que deben hacer, ¿no? Los directivos de administradores, para asegurarse esta implementación, el establecimiento de un ambiente apropiado, operar un proceso sólido de toma de riesgos, por ejemplo, que está asegurarse de que el proceso de toma de riesgo de crédito, es decir, de aprobación de toda la gestión de crédito, esté sólido, cómo hacemos las inversiones, todo esto tiene que haber un proceso sólido, por escrito, lo que ustedes quieran, pero que esté bien estructurado, ¿no? De acuerdo a la realidad de la cooperativa. Yo siempre, de acuerdo al mercado que atienden, a su propia realidad. No es copiar de otros, no. Cada cual tiene un mercado que atiende, un perfil. Y entonces tenemos que actuar de acuerdo a esa realidad y mantener procesos apropiados de administración del riesgo, y eso debe asegurarse los directivos.
Y como sabemos, el proceso es identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos. Ya lo decía Bruno, se desarrollaron ya en la parte práctica, una implementación, 4 manuales, el general, el de crédito, liquidez y operativo. Estos 4 manuales se desarrollaron, se han implementado, están ahí con la federación. Y si vamos ya más a detalle, en los modelos se desarrolló, en esta oportunidad son modelos en Excel debidamente protegidos, etcétera, porque lo que se busca en esta etapa, en esta fase, no es que las cooperativas adopten y permeen la administración de riesgos en su administración financiera. Es decir, lo entendamos, lo comprendamos, lo usemos, ya después nos preocuparemos de hacerlo más automatizado y un montón de cosas. Pero lo más importante, usted puede tener todo el software del planeta, la mejor herramienta de Excel, todo, pero si no lo aplica, no lo entiende, entonces queda como solo para cumplir. Y lo que buscamos, lo que se ha buscado es que sea una herramienta útil, ¿no? Que sirva para evidenciar los riesgos y para conocerlos y obviamente gestionarlos. En el riesgo de crédito vemos concentración de cartera, límites de crédito, temas de mora, cobertura, tema de VAR, y también tienen, nos decía ya Bruno, el tema del SICURI. Entonces, esto hace un ecosistema para administrar el riesgo de crédito. Aquí esto muestra en una de las láminas, de los modelos, ¿sí? Esto es, por ejemplo, para ver los límites normativos de la cartera, límites internos. También se ve los mayores deudores, cómo está concentrada su cartera en tema de los mayores deudores. Todo esto parte de la base de datos que tienen que cargar en unas plantillas, ¿no? El tema de la concentración de crédito. De estas tablas hay varias, concentración por diferentes vértices de la cartera. Y, por ejemplo, ahí se establece cómo está concentrada, por ejemplo, la cartera por normatividad, que ahí estamos viendo. Y luego nos va a aparecer, no aparece aquí en la lámina, pero abajo nos aparece qué nivel de concentración tiene. ¿Sí? Nos calcula un índice de concentración y nos dice está concentrado de alto, medio, alto, medio, baja o baja concentración de la cartera. Y esto es por diferentes vértices de la cartera. Por normatividad, por monto otorgado, por producto, por sucursal, por lo que son varios. Vemos la cartera en mora, utilizando las coberturas, por ejemplo, que tienen las provisiones constituidas y qué tan cubierta está la cartera. ¿Cierto? La provisión constituida, por ejemplo, entre cartera expuesta. ¿Cuál es la cartera expuesta? Tengo una cartera en mora, pero de ahí viene la severidad, que es la cartera expuesta, es decir, la cartera menos las deducciones autorizadas. Esa es la cartera expuesta. ¿Y cómo estamos cubriendo? Aplicamos las provisiones que nos dice la norma y vemos cómo vamos cubriendo esa cartera. Y tenemos también, ahí está, ustedes ven en la primera tablita, a la derecha la cobertura, por ejemplo, en este ejemplo, de la cartera en riesgo, categorías 1 a 4, entre crédito directo, cobertura 86.5. Ya el 86.5 está cubierta de toda su cartera en riesgo de categoría 1 a 4. En mora contable está cubierta en el 125. ¿Cubierta con qué? Con las provisiones. Cartera de alto riesgo está cubierta en el 100.3. Hemos puesto cartera pesada, 116. Mora par 90 está cubierta en 154. Y el VAR está cubierto con una metodología adicional, complementaria al SICURI, está cubierto, digamos, en el ejemplo 78.2. Y ya saben que el VAR es el peor escenario posible. Hay casos en donde la cartera medida por VAR es menor que la cartera en riesgo medida con la tabla con estas tablas que nos indica la normativa. ¿Sí? Entonces, ¿es posible eso? Sí, es posible. Normalmente el VAR va un poquito más arriba, pero sí he visto casos que va más abajo. Es decir, la norma es la metodología de VAR. Lo que pasa es que VAR no es todavía la metodología oficial para el cálculo de las
previsiones. Y entonces, ustedes están viendo que podemos ver la cartera, medir el riesgo por diferentes medidas. Hay par 30, par 60, par 90, VAR, y como ustedes tienen, cartera de riesgo, mora contable, alto riesgo, diferentes medidas, ¿no? Y también podemos establecer la afectación patrimonial por deficiencia de provisiones. Y entonces ustedes se establece aquí cuánto es el monto expuesto y el porcentaje del patrimonio comprometido. Por ejemplo, en esta, si nos fijamos, las dos líneas finales, por cartera refinanciada, está comprometido, entre comillas comprometido, el 8.4% del patrimonio de la cooperativa. Y me han preguntado, ¿es mucho o poco? No hay una medida, porque no tenemos, quisiéramos tener estas estadísticas de todas las cooperativas, no existe. Entonces, yo digo, 8.4 es razonable. Si nos topamos con un porcentaje aquí de 60%, no, pues, ¿qué estás haciendo, no? Está comprometido. Tienes poco patrimonio para solventar ese riesgo de cartera refinanciada. En este ejemplo es 8.7 y la reprogramada por COVID, 35% de del patrimonio está solventando ese riesgo que no está cubierto con previsiones. Entonces, ya como ustedes ven, 35 ya suena más, pero nos vamos a topar con muchas cooperativas que en este va por ahí, ¿no? 20, 25%, 30%. Ya si llega a más, pues si o tenemos muy poco patrimonio para haber hecho, son demasiada la cantidad de reprogramaciones que hemos hecho. También nos da parámetros de alerta para que se suceden algunos indicadores de alerta, pues nos va a mostrar ahí para que la cooperativa tome gestión, incluso gestión de crisis en ese tema de riesgos, y ahí en el manual ya indica, ¿no? Indica qué hacer en caso de las guías, ¿no? Las guías de hacer. En riesgo de liquidez vemos liquidez regulatorio, límite de depósitos, gap de maduración, concentración, ratio de cobertura de liquidez y los indicadores de liquidez estructural. Límites es donde invierten, hay unos límites de donde pueden invertir, y la cooperativa puede determinar que, por ejemplo, el 20% de los depósitos, de todos los depósitos, puede ir a una sola entidad o grupo financiero. Y ya medimos cómo vamos, ¿no? Cada mes. O puede también ser... Una cosa importante en los libros es la transparencia y la revelación de información. Aquí ustedes ven, por ejemplo, los 10 mayores depositantes, los 20, los 50 y los 100, ¿sí? Y su porcentaje, el porcentaje que representa del total, ¿no? Y ustedes, si ustedes ven esta columna, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los 100 mayores depositantes representan el 74% de las captaciones. Y ahí va todos, ¿no? La cuarta parte representa a los 10 mayores depositantes. La cuarta parte. Entonces ahí por eso están señales de alerta, ¿no? Es importante también, cuando ustedes ven riesgos, no quedarse con un solo dato. Si yo me quedo con este dato de que el 25% son los 10 mayores, me voy a preocupar mucho. Pero hay atenuantes. Cuando ustedes vean la concentración, probablemente el vencimiento de los depósitos de estos sea, digamos que sean a 720 días en adelante. Ah, bueno, tengo una concentración, pero tengo por ahí atenuantes. Es el plazo. Y eso es lo que tiene que hacer el administrador de riesgos, ¿no? Y también comparamos el porcentaje que representa, ¿no? Ahí está cero porque es un demo nada más. Y ahí también vemos concentración por saldos, concentración por saldos de captaciones, concentraciones por plazo, igual se calcula el índice de concentración. El gap al final no es de explicar toda la metodología, pero sí nos va si tiene un gap positivo, si está cubierto con activos líquidos, o si hay un valor en riesgo por BNL y
cómo lo cubre. Entonces, quizá del riesgo de liquidez, este es el más, digamos, complejo de llenar estas tablas, ¿no? Para poder sacar nuestros gastos. Pero pues ya está la metodología. Liquidez estructural, eso lo que hace es un rediseño del balance en función de, por el lado del pasivo y patrimonio, lo volátil y lo estable, y por el lado del activo, lo más líquido y lo menos líquido. Y ahí se calculan 4 indicadores: el coeficiente de créditos a obligaciones con socios, el coeficiente de financiación mayorista, dejemos un poquito de lado estos dos de momento, pero vamos a estos dos siguientes: el ratio de financiación estable y el ratio de, o el coeficiente de financiamiento volátil. Y por ejemplo, nos está diciendo que el 95.9% de todos los activos son estables. Eso es muy bueno. Es decir, el vencimiento del activo es en largo plazo. Lo lógico esté financiado con recursos de largo plazo, el calce, por eso se llama liquidez estructural. Esto viene de Basilea, recomendación de Basilea. Entonces, está en 95. La diferencia al 100 es el 4,1, que sería con recursos volátiles. Los recursos volátiles son los de más corto plazo de vencimiento. ¿Cómo podemos poner en la balanza? Bueno, lo ideal sería que siempre sea mayor el ratio de financiación estable que el coeficiente de financiamiento volátil. Sea mayor, ¿sí? Sea máximo 50-50. Entonces, siempre que sea mayor el RFE que el otro. Cuando es al revés, pues, y la tendencia, siempre en riesgo hay que ver la tendencia. Por eso no sirve solo una vez hacer el análisis y ya después de un año volvemos a hacerlo, no. Por lo menos trimestralmente, lo ideal mensualmente, para ver tendencias, ¿no? Y estoy viendo que mi índice estaba en el 95, el siguiente mes me baja al 92, el siguiente el 85 y el siguiente en el 80. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos a analizar ya las cuentas, ¿no? Esa es la gestión de riesgo. Igual nos da parámetros de alerta de la liquidez para gestionar decisiones, ¿no? Para hacer decisiones. También al final tenemos un monitoreo del riesgo financiero, donde nos da los balances, es muy simple, nos da los balances, partimos conociendo cómo van los balances, cómo va el estado de resultados, cómo van los indicadores financieros. Aquí ustedes ven que tenemos dos tipos de indicadores. Les llamamos indicadores financieros y los indicadores normativos. Los normativos son los que nos dice la norma, vaya, y estos otros indicadores hemos puesto dentro de la herramienta, ¿no? Y hay varios que normalmente no lo calculan. Y entonces, con esta herramienta, pues sí estamos viendo la necesidad del cálculo, ¿no? Normativos quiere decir que deben cumplirlos, ¿no? No quiere decir que son los únicos, pero sí son los que sí o sí tienen que cumplir. Y aquí están indicadores financieros, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho la autosuficiencia operativa, y ustedes ven en el ejemplo mínimo 110, 166, 141. Está dentro de unos niveles muy, muy buenos. Los activos improductivos, máximo 15, está 17.2 y ha bajado a 8.2. Cuando uno lee ese, digo, ¿qué hicieron, no? Pues pasó esto, es perfecto. Entonces, otra vez, hay que irlo midiendo mes a mes. ¿Cómo financio sus activos improductivos, por ejemplo? Y así tenemos una serie de indicadores. También nos muestra un resumen, tanto el crédito, de riesgo de crédito como liquidez. Ingresamos aquí y nos va diciendo varios parámetros, ya como resumen, ¿no? Y ya nos marca en rojo lo que debemos atender, que está fuera de parámetros. Por ejemplo, los 10 mayores deudores, que en mi concepto, como cooperativa, porque esto no es normativo, ¿sí? La cooperativa se puso, cada cual se pone sus parámetros, ¿cómo les llamamos? Los apetitos. Máximo el 5% del total de mi cartera tiene que estar en los 10 mayores deudores. Máximo el 5%. Y estamos, por ejemplo, en 2009, 5.
Y por eso me marca rojo. ¿Okay? Entonces, obviamente, la solución fácil, oye, pero cambiamos del 5 al 10 y ya estamos en verde, ¿no? Bueno, si quieren hacerlo, pues hazlo. Lo importante es que estos parámetros, ¿quién los define, no? Y lo que recomendamos es que los define la gerencia junto con, si es posible, con el Consejo de Administración o el Comité de Riesgos, y que se muevan estos solamente con el mismo proceso. Es como una normativa interna que no se puede cambiar cada vez. Vemos también índice de capitalización. Este me gusta, hemos hecho un ejercicio de calcular este índice que nos toma los tres medidas de capital. Es decir, en este momento ustedes atienden a un nivel, eso es lo normal, que es este primero. Oh, déjeme, voy a moverle a esto acá. Ok. ¿Qué es el índice de capitalización? Tomamos todo el patrimonio computable, y le pongo la palabra computable porque al patrimonio hay que quitarle unas dos cuentas, que en muchos casos no son significativas, pero técnicamente hay que quitarle, que son los activos diferidos, ¿sí? Básicamente activos diferidos y activos intangibles se les quita, y le dividimos para los requerimientos de capital por riesgos. Este requerimiento de capital por riesgos tiene tres componentes. El monto de capital requerido por riesgo de crédito está en función del porcentaje de activos ponderados por riesgo de crédito, que es lo que ustedes tienen ahora. Le sumamos un capital requerido por riesgo de mercado, que está en función, es un porcentaje de lo requerido por riesgo de crédito. En este caso hemos establecido que es el 30% de lo requerido por riesgo de crédito para cubrir riesgos de mercado. Y el capital requerido, pues está mal escrito, perdón, el capital requerido por riesgo operativo, calculamos con el método VIA que se recomienda en Basilea, ¿no? Ustedes ven en la literatura el método VIA, que es el indicador básico. Este indicador básico nos indica, nos muestra que se calcula es el 15% del promedio de los ingresos netos positivos de los últimos 3 años. Tomamos el 15% de eso y esa cantidad es el capital requerido para cubrir riesgo operativo. Método básico. Sumamos los tres y yo ya tengo el total del capital requerido para cubrir los riesgos. Y vamos acá en la última línea, índice de capitalización. Si ustedes ven, patrimonio computable 87.5, capital requerido por riesgo de crédito 34, por riesgo de mercado 10, por riesgo operacional 5, total 50 capital requerido. ¿Cuánto tengo? 87. 87 entre 50, 174. Y así se va. ¿Sí? Entonces, este es muy, muy importante para particularmente nos puede mostrar esos colchón de capital que tiene la cooperativa. Medidas, ¿cuándo es bueno, cuándo es malo? No está normado, pero podemos tomar experiencias y mínimo debería tener 150%. En teoría 100, pero 100 quedaría muy justo. Yo diría 200 para arriba es adecuado, de 150 a 200 pues estaría en revisión, que revisen, que haya una gestión. Menos de 150 pues ya es un asunto más preocupante, ¿no? Y menos de 100, 100 o menos ya está prácticamente al borde de como decir, de la eliminación, ¿sí? Entonces de 100 a 150 es zona amarilla, de 150 a 200 podemos llamar una zona ya tendiendo a verde, más de 200 verde, por ejemplo. Y en el modelo está puesto así los parámetros, ¿no? Hay los parámetros establecidos. También nos da una calificación, más que calificación, no, estoy mal, no es una calificación, es una evaluación de los indicadores financieros y del índice de capitalización para su gestión de riesgo. Y hemos dividido en tres partes, en tres tipos de riesgo, de A, B, C, y cada uno tiene su alcance, sus
puntos su ponderación. Hacemos una serie de ponderaciones y entendiendo que el riesgo A, los indicadores de riesgo son los más relevantes. Si yo cumplo un indicador, pues sí me afecta más. Riesgo B, entonces yo calculo y me dice que evaluación de indicadores es A, tiene una posición financiera fuerte. Y ha bajado de 89, 90 a 80 en una escala 100. Triple B, posición adecuada, posición financiera estable. Ojo, no comparar con la calificación de riesgo. Por eso llamamos evaluación de indicadores. ¿Por qué? Las agencias calificadoras de riesgo no solo toman parte financiera, sino toman temas de gobierno, temas de procesos, varias cosas para determinar. Entonces, esto no es comparable. Esto es complementario, nos puede ayudar a explicar, nos puede ayudar a rebatir y a debatir lo que una calificadora de riesgo puede estar viendo, ¿no? Porque no necesariamente siempre tienen la razón, eso sí es cierto, no siempre tienen la razón, me he topado y pues, hay que rebatir, ¿no? Evaluación del ICAP, del índice de capitalización, está ICAP 175 cobertura amplia, 167 cobertura adecuada, ¿sí? De amplia bajó a adecuada, con una escala que no tenemos ahí establecida. Entonces, amplia a adecuada. Y yo ya tengo que en mis indicadores, por ejemplo, a julio del 2020, tengo una posición adecuada, una posición financiera estable con una cobertura adecuada de capital para los tres tipos de riesgo. Entonces yo ya tengo, aparte de esto, tenemos atenuantes y agravantes, que no voy a explicar ahora, pero ya son más de texto. Esos atenuantes y agravantes son ya de concepto. Por último, el riesgo operativo. Este tiene varias etapas. En la herramienta se ve, identificamos un evento, a qué categoría pertenece, qué tipo de evento, cuál es el área responsable, si hay riesgo derivado, el tipo de pérdida, si es cuantificable, no cuantificable, y determinamos el impacto y la probabilidad. Probabilidad de impacto, probabilidad de severidad. Nivel de riesgo, me da un nivel de riesgo, me da si tengo, evalúo si tengo o no parámetros de control y al final me da un nivel de exposición al riesgo operativo o riesgo residual, lo que llaman nivel de exposición o riesgo residual. Y después de llenar las plantillas, toda la plantilla inicial, pues ya automáticamente nos dan, por ejemplo, este es uno de los reportes por categoría. Hemos tomado las categorías que dice la norma. En Perú hay un reglamento para el riesgo operativo que utilizan, son las entidades bancarias. Y hemos tomado lo mismo, igual, y lo que tienen en Perú es lo mismo que recomienda Basilea, es exactamente igual. Nos tomamos las mismas categorías, que son todas estas, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. Y en el ejemplo ya vemos nivel de riesgo y nivel de exposición. Incluso pasan de naranja, que ya tiende a rojo, a amarillo, ¿sí? Y así va. Entonces, el nivel de exposición por categoría, en una escala hasta 5, tecnología 4.8 y eventos externos 4.53. Eventos de tecnología, son 3 eventos, aquí están 3 eventos. Si voy a la base de datos, voy a poder ver, filtrar y veo cuáles son los eventos, ¿no? Esto está 4.8, son los que tienen mayor nivel de exposición. También me puede dar los eventos por área y nivel de exposición. Estamos viendo que el mayor nivel de exposición tiene el área 380, el área de contabilidad, y luego 362, medios electrónicos. Bueno, contabilidad, en este ejemplo están 3 eventos, y podemos ver de qué se trata esos eventos, ¿no? ¿Cuáles son? Y ustedes ven que eventos de contabilidad, a ver, no debería existir. O vamos a ver qué es, tal vez son muchos errores, y quizá nuestro software contable no tiene mascarillas, y entonces se equivocan mucho en la digitalización, en digital. Puede ser. Y así es lo que van evaluando, ¿no? Lo importante es la base que van generando, su base de datos de eventos.
eventos por acciones realizadas. La acción, y estamos viendo que ¿qué porcentaje tiene más acciones? 33. Solucionado, corregido. Evento solucionado, corregido ya es el 33%. En proceso de solución, un 23,3%. No se ha realizado nada, un 20%. Entonces, esta es la función del administrador de riesgos, es ir revisando para gestionar e informar. Recuerden que revelar cómo está la administración de riesgos a la alta gerencia y al consejo de administración. Eventos por área y fuente, que están las áreas, y la fuente del riesgo operativo, cómo está en una matriz porcentual. Por área y pérdida patrimonial, aquellos eventos que han implicado una pérdida monetaria, esa le contrastamos contra el patrimonio, ¿sí? Hay eventos que sí son cuantificables, y eso ya me determina que, por ejemplo, en este caso, ejemplo, 85,000 de pérdida de 8 eventos, y esto es el 0,6% del patrimonio. Estaría, entre comillas, comprometido, ¿no? Pero es como para evidenciar. ¿Cuál es el área que más eventos implica? Es caja operaciones con el 0,2% del patrimonio. Y para finalizar, tenemos lo que quiero compartir con ustedes, una visualización para los próximos 10 años para las cooperativas. Esta la he trabajado ya en algunos lados y he ido incorporándola, pero me gusta compartir como corolario. En temas de regulación, estamos viendo... Un momento, que no me pasa la... Ahí está. El enfoque en riesgo siempre va a ser fuerte, con mayor énfasis en enfoque en riesgo. Por eso, con FENACRED, con DGRB y FENACRED nos hemos preocupado de tener este tipo de cosas. Y también se visualiza, pues, normas para consolidación de cooperativas en diferentes países, ¿no? Esto no es solo tema del Perú, es en general de América Latina, las normas para consolidación de cooperativas. Habrán algunas cooperativas que no van a tener, que probablemente no tengan el suficiente respaldo patrimonial, o no puedan estar siendo competitivas en el mercado, por ave razón, pues deberá irse hacia tener normas para consolidar cooperativas. La transformación digital es un tema que ya está y se ha acelerado por la pandemia y con la incorporación o irrupción de la innovación con las fintech. Estamos compitiendo también ya con las fintech, y el tema de la cultura digital, que se aceleró también. Yo ya no visualizo una cooperativa eficiente, ya después de aquí a 5 años, o ya 5 años, de aquí a 5 años, y ya después de eso, que no esté digitalizada, pues va a perder mucho, le va a costar mucho más sus operaciones. Entonces hay que irnos hacia la digitalización de nuestras operaciones, de nuestros documentos. Cada vez ventajosamente es más accesible la tecnología. Tema de educación para la transformación digital. Educación tanto a nivel interno de la cooperativa como a los socios. El modelo de negocios, hay que buscar a los jóvenes, hay que buscar al socio en su lugar, hay que salir al campo. Y hay que trabajar fuertemente todavía, mucho, en inclusión financiera con tecnología. Temas de redes, piensen en redes, tienen una federación, ventajosamente tienen una sola federación en Perú, pues piensen en redes, es la forma de trabajar. Juntos se pueden hacer muchas cosas más. Economías de escala, y piensen en tecnologías compartidas. ¿Para qué voy yo solito a invertir tanto si puedo juntarme con 15 cooperativas que también son socias y podemos hacer juntos algo invirtiendo menos y pues vamos a hacer a menos costos y más eficientes, ¿no? Voy a mover esto que siempre me estorba. Y el tema de marketing. Trabajen en marketing.
trabajen en marketing, acérquese a la gente de diferente manera, de manera profesional, más profesional de lo que han venido haciendo. Y por último, riesgos de operación, incorporar a su administración, la administración de riesgos, incorporar en su administración, en su día a día, temas de continuidad del negocio, planteen, reflexionen cómo va a operar la cooperativa ante eventos que no sean, vaya, eventos que requieran acción. ¿Cómo va a continuar su servicio a los socios? Ya pasamos con la pandemia, ¿sí? Yo creo que salimos con una buena nota, pero pues ya nos dio experiencias y pensemos en el gobierno de los datos. Los datos, el mayor activo que tienen son los datos de los socios. Gestionen su base de datos, hagan minería de datos y también protejan sus datos. Trabajen mucho en el sistema de control interno, que sea un sistema, no es un responsable de control interno. Ya ese concepto no, es el responsable de control interno, no, es el sistema de control interno, desde la alta administración, dirección, gerencia y todos. Es un sistema, es un ecosistema de control interno. La gente siempre debe saber que alguien le mira. Es como el gran hermano. ¿Quieren algo así? El ejemplo puede sonar un poco feo, pero todos deben saber que alguien le mira por tecnología o alguien revisa su trabajo. Es un sistema de control interno. ¿Ah? Y el tema de gobierno. Mejorar la toma de decisiones, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que gobernamos a la cooperativa. Ojalá no me haya excedido, creo que un poquito, pero hemos cumplido con lo que, de darles a conocer lo que hemos hecho con los colegas de FENACREP, que han trabajado muy fuerte. Ha sido un trabajo muy bonito y también el aporte invaluable, quiero reconocer, invaluable de las cooperativas piloto, de todos los colegas de las cooperativas piloto. Sus aportes han sido fundamentales para poder mejorar las herramientas. Oye, ¿puede hacer esto? Podríamos ver. Claro que sí, y lo discutimos técnicamente. Me ha gustado mucho las horas que hemos invertido en discusiones técnicas. Y gracias, yo reconozco a todos los colegas de las cooperativas que nos han ayudado mucho en esto. Pues muchas gracias y muy buenos días.